Camino a la verdad. Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos, impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía, rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas, sanando los enfermos, restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias, a través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Si nosotros retrocedemos el tiempo hasta el día del Pentecostés, capítulo 2, vamos a revisar todos el libro de los Hechos. Comenzamos con el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entonces, hermano mío, ellos se quedaron viendo cómo Jesús se perdió entre las nubes. Se quedaron esperando la promesa del Padre, el poder que Cristo les había dicho que ellos iban a recibir. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Saldrán a predicar. ¿Cuándo llegó ese poder? En el capítulo 2 del libro de los Hechos dice: cuando llegó el día del Pentecostés, dice, estaban todos, escuche qué dice, estaban todos unánimes juntos, estaban en comunión. Era el año de la comunión 1, no era 2008, comunión 1, año 1, alaba lo que vive. Y estaban todos unánimes, estaban todos juntos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban ayunando, estaban todos juntos esperando la promesa del Padre, esperando la venida de Cristo. O sea, la promesa que Cristo había prometido enviar. Dijo, le había prometido que iba a enviar al Espíritu Santo, al poder. Estaban todos unánimes. Habla que todos tenían el mismo sentir. Y cuando uno tiene el mismo sentir, entonces es cuando desciende el poder del Espíritu Santo. Usted tiene que tener el mismo sentir que su hermano que está a su costado. Y el que está a su costado, igual que el que está al otro costado. Si usted tiene el deseo de orar, el otro también tiene el deseo de orar. Y el otro tiene el deseo de orar. Y el que está atrás tiene el deseo de orar. Y todos quieren orar. Hermano, el Espíritu Santo se va a mover. Si usted quiere alabar a Dios, y el que está a su costado quiere alabar a Dios, y todos quieren alabar a Dios, todos sienten algo especial. Vine a alabar a Dios. Pregúntale que está a tu costado, ¿para qué has venido? Dile: vine a alabar a Dios. Vine a alabar a su nombre. Vine a alabar a Dios. Entonces, si todos tenemos ese mismo sentir, yo creo que algunos dicen: ¿para qué ha venido? A dormir. ¿Para qué ha venido? A pedir prestado. ¿Para qué ha venido? A enamorar. ¿Para qué ha venido? Vine a alabar. Ahí se ve. Vine a alabar. Alábalo, pues. Vine a alabar. Alábalo. Vine a alabar. Algunos dicen: vine a alabar a Dios, y no alaban. Ni siquiera cantando. Vine a alabar. Los de arriba. Dile que está a su costado: ¿para qué ha venido? Diga, respóndale:
Vine a alabar, vine a alabar a Dios. Entonces, mire, si todos tenemos el mismo sentir, es ahí cuando se derrama el Espíritu Santo. Así estaba la iglesia. Estaban todos unánimes juntos, orando. Y dice, y de repente vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba. Y de repente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y uno danzaba, y uno se movía. María comenzaba a danzar. ¡Aleluya! Pedro pasaba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hecho este estruendo, se levantó Pedro, porque la gente se amontonó mirando lo que estaba sucediendo allá arriba. Ya Pedro no estaba escondido. Pedro ya no estaba asustado. Primero lo había negado, pero ahora no tuvo temor. Había más de 3,000 personas. Había miles de personas viendo, y él se levantó y predicó un mensaje que se convirtieron 3,000 personas. Y entonces es que llegamos al capítulo 2, verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para que todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cómo? Lo escucho, ¿cómo? 3,000 personas. Arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo. Ah, pastor, ahí está, ve. Por eso que por allá hay una iglesia que bautiza en el nombre de Jesucristo. Ya no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ahí dice que hay que bautizar en el nombre de Jesús. Cuando está diciendo que hay que bautizar en el nombre de Jesús, no está diciendo en la forma, sino en la autoridad. Porque en aquel momento había el bautismo de los prosélitos. Había bautismo de pecadores, hermano, porque acá ahorita hay un montón de bautizos también. Y cuando dicen el bautismo de Jesucristo, es el bautismo que mandó Jesús. Y el bautismo que mandó Jesús fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sumergiéndolos bajo el agua. ¿Cómo habrá sido, hermano, bautizar a 3,000? Ese habrá sido un bautismo gloriosísimo. Y después que se bautizaron, hermano, porque ellos conocían las Escrituras, conocían la palabra, acababan de matar al Cristo. Cristo había resucitado y ahora ellos habían creído a la palabra. Vea lo que sigue el verso 42. Y perseveraban, ¿quién? Los 3,000 que se habían convertido. Perseveraban, o sea, seguían en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión unos con otros. ¿Había qué? Comunión. Había comunión. Había unidad. Había el mismo sentir. Había amor. Y dice que también se reunían en el partimiento del pan y en las oraciones. Había comunión cuando pasaban la Santa Cena. Comunión cuando había que orar. Se reunían los 3,000. ¿Y dónde, hermano? ¿En qué templo? ¿En qué lugar? Los fariseos estaban mirando. Los de las otras religiones decían: oye, mira, recién han comenzado esto y ya tienen 3,000. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído que estaban ¿qué? Juntos. Y tenían ¿qué? En común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con tristeza, con alegría. ¿Y qué más? Con orgullo de corazón.
con sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Qué hacían? Alababan a Dios. ¿Qué más hacían? Y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora díganme una cosa, ya eran 3,000 y seguían añadiéndose porque los que se convirtieron fueron trayendo a su familia, se iban añadiendo más. El capítulo 3 de los Hechos, llegamos a que Pedro y Juan entraban al templo de la Hermosa y había un paralítico en la puerta del templo que lo llevaban, lo cargaban, lo ponían para pedir limosna. Pero de repente pasaba Pedro y Juan. Ellos iban siempre por ahí a la hora de la oración, pero ahora no eran iguales. Ahora ellos habían recibido el poder de lo alto. Ellos que estaban llenos del poder del Espíritu Santo, y a la hora que ellos se acercaron, el mendigo les estiró la mano y le dijo una limonita. Y Pedro se metió la mano al bolsillo de la sotana, o de la túnica, perdón. Pedro no usaba sotana. Gloria a Dios. Se metió la mano al bolsillo, hermano, me imagino, de su traje, y no tenía plata como tú. Y estaba misionero. A ver, ¿qué tengo para darte? Nada. Oro no tengo, le dijo. Plata no tengo. Pero lo que tengo, te doy. Le dijo, he recibido poder. Y de lo que tengo, te doy en el nombre de Jesús. Levántate. Y el paralítico se levantó, se le afirmaron los pies y comenzó inmediatamente a saltar y a alabar, porque el que recibe bendiciones, hermano, no deja de alabar a Dios. Un corazón agradecido no se enmudece, el diablo no lo puede callar. En medio del problema, en medio de la situación, comenzó el cojo, alababa, saltaba, adoraba, saltaba, alababa, saltaba, saltaba. Y entonces se amontonó la gente. Y Pedro aprovechó para predicar un mensaje. Y entonces se convirtieron 5,000 personas más. Alabado sea el Señor. Vea capítulo 3, verso 11. Vean el verso 10, dice: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. A vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que os diese un homicida, o sea, a Barrabás. Y entonces matasteis al autor de la vida. Pero el verso 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes ha anunciado por la boca, y les predicó. Verso 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Llegó un momento, hermano, llegamos al capítulo 4. Se armó un problema. Se convirtieron 5,000 personas. Y entonces 5,000 más 3,000, ¿cuántos eran? 8,000. Y más los que se iban convirtiendo, entonces eran, imagínense, una iglesia en Jerusalén que tenía más de 10,000 ya. Llegamos al capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces comenzaron los primeros problemas. ¿Cuándo apareció el problema? Cuando aumentó el número de los cristianos. Y ahora, ¿qué había? Murmuración. En aquel momento le daban de comer a las viudas, se servían a las mesas. Y entonces dijeron: oye, acá está pasando algo. Nosotros estamos dejando de predicar, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, porque estamos atendiendo a las mesas. Está mal eso.
yo creo que tenemos que hacer algo. Y viendo este problema, entonces decidieron poner los primeros diáconos. ¿Está escuchando, hermano? Y llegamos al verso 3 del capítulo 6. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí es donde se desata una persecución. Mataron al primer diácono llamado Esteban. Lo agarraron a piedrones y lo comenzaron, hermano, a golpear. Y Esteban, mientras le caían las piedras, Esteban oraba y murió. Cuando lo matan a Esteban, comenzaron a perseguir ahora a los que se habían convertido. A los diáconos, a los apóstoles. Los apóstoles se encerraron de nuevo en Jerusalén y se desató una persecución por parte de los judíos, encabezado por el diablo Saulo, porque en ese momento no era apóstol, era un diablo. Como tú, quién sabe si tú te conviertes, llegas a ser un siervo de Dios. Entonces, llegamos al capítulo 8. Estoy pasando por encima del libro de los Hechos. En el capítulo 8 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia del Movimiento Misionero Mundial. La iglesia, no. ¿Dijo la iglesia? No dice. ¿Dice la iglesia de los mormones? No. ¿Los testigos de Jehová? No. ¿La iglesia adventista? No, no dice ningún nombre. Solo dice la iglesia, o sea, los seguidores de Cristo. Una persecución, ¿ves? Que estaba en Jerusalén, dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y entonces ahora, dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Y entonces es que sale el evangelio de Jerusalén, porque no querían salir, estaban ahí conforme, ya somos 10,000, vamos a esperar que se convierta todo Jerusalén y después salimos. No, hubo persecución. Y en la persecución la obra de Dios se extendió y pasó de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria, y de Samaria comenzó ahora a extenderse la obra del Señor. Luego llegamos, hermano, que el Señor comienza a derramar de su espíritu en Samaria. Luego en la casa de Cornelio, en el capítulo 8, en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Y comenzaron a convertirse los que no eran judíos. ¿Están escuchando? Los primeros cristianos eran judíos, pero luego comenzaron a convertirse los que no eran judíos. Los judíos guardaban el sábado. Los judíos se circuncidaban al 8º día. O sea, los niñitos que nacían le cortaban el prepucio al 8º día. Se tenían que circuncidar, era un pacto de Dios con Abraham. No comían chancho, guardaban el sábado, eran estrictos. Pero ahora que se comenzaron a convertir los gentiles, y los gentiles derramaron, hermano, su corazón completo, y Dios los bautizó con el Espíritu Santo, sin que estuvieran circuncidados, sin que guardaran el día sábado. Vemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, capítulo 10 del libro de los Hechos: a su nombre sea la gloria. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Dice que él era piadoso. ¿Qué más? Temeroso de Dios. ¿Con qué? Con toda su familia, toda su casa. Y hacía muchas, ¿qué? Limosnas, ofrendas al pueblo. ¿Y qué más hacía? Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día. ¿Qué hora era la hora 9? Las 3 de la tarde. ¿Qué vio a las 3 de la tarde? Que él estaba orando, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y que le dijo: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna, tu ofrenda, ha subido para memoria delante de Dios. Dos cosas llegaron al cielo:
la oración y ¿qué más? La ofrenda, la limosna. ¿Se da cuenta cómo llega la ofrenda al cielo, no? Él daba su ofrenda, él no esperaba que le cayera una bendición tan grande. Y Dios lo bendijo y le dijo a Cornelio: tus oraciones han llegado al cielo, pero tus ofrendas, tu corazón generoso, también Dios lo conoce. Así que ¿sabe qué? Dios te va a bendecir. Cornelio no era judío, Cornelio era un militar, pero temeroso de Dios. Y entonces el Señor le dice a Cornelio, versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. El ángel le dijo: junto a la playa en Jope, como quien dice, ándate a la playa de Pimentel está cerca, Jope estaba más lejos, era como 2 días de camino. Como quien dice, Ciudad Eten, ya vamos a ponerlo cerca. Ándate a Ciudad Eten, ahí junto a la playa del mar. Allá hay allá adentro hay un hombre que se llama Pedro. Anda, búscalo, que él sabe lo que te va a decir. El Señor sabe dónde están sus siervos y dónde están metidos. Y mientras lo mandó buscar, también Dios se le apareció a Pedro. Entonces Pedro, dice el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué horas eran? Las 12 del día. Y tuvo gran hambre, gloria al Señor. Y Pedro también tenía hambre ese día. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban su arroz con atún, le sobrevino un éxtasis. Porque él dijo: tengo hambre, te vamos a preparar algo, Pedro. Y Pedro tenía hambre. Y entonces, esperando que le prepararan su comida, dice el verso 11, dice, le sobrevino un éxtasis, como una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres. O sea, había perro, gato, burro, caballo, vaca, toro, todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Ahí estaba el chancho, que es cuadrúpedo. Estaba el avestruz, el murciélago, estaba todo. Los animales que eran inmundos. El murciélago no es cuadrúpedo, pastor, que estoy hablando de los animales inmundos. Porque hasta ese momento los judíos no comían carne de animales inmundos. Para ellos eran inmundos los animales que Dios le había hecho y no comas. Los que comían eran los gentiles. En otras palabras, Cornelio comía chuleta de chancho. Cornelio comía estofado de pelícano. ¿Está escuchando? A donde Pedro tenía que ir a predicar. Y entonces vino una voz del cielo, verso 13, y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y me imagino que pusieron un chanchazo ahí. Y el Señor le dijo: Pedro, mata al chancho y cómetelo. Mata al chancho, mata a los animales. En vez de ver los animales que están ahí, mata y come. Y Pedro dijo: ¿qué? No, Señor. Le dijo Pedro. Entonces Pedro dijo: no. Mata y come. Que no voy a comer el cuy que parece la rata, nada. A donde usted vaya, le va a tocar comer lo que le toque. Voy a orar por ti. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te doy gracias en esta noche por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Mira las manos que se han levantado, reconciliándose contigo, pidiéndote perdón, pidiéndote auxilio, pidiéndote ayuda. Glorifícate en el nombre de Jesús. Pon tus manos. Glorifícate, Señor. Los que están enfermos reciban sanidad.
En el nombre de Jesús. En cualquier parte del cuerpo, de la cabeza hasta los pies. Extiende tu divina mano y opera milagros en el nombre de Jesús. Levantando su mano al cielo, dígale: Señor, gracias. Esperamos que el mensaje de Dios haya sido de bendición a su vida. Visite a una iglesia donde le prediquen la sana doctrina. Vuélvanos a sintonizar en la próxima emisión a esta misma hora. Camino a la verdad.